Ok, la novela, que es el tema principal de este video, se trabaja desde lo que es la prosa. Esto significa que en periodos extensos de párrafos va a suceder unos actos, unos hechos a unos personajes. Hay varios personajes, pueden haber muchísimos personajes y pueden haber muchos problemas. Hay unos problemas que son principales, que son la base de toda la historia, y vamos a ver algún ejemplo ahorita cuando les esté mostrando una de las novelas más largas que he estado escribiendo. Entonces, lo que le sucede, lo que vemos es lo que le sucede a un personaje. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un microcuento, es bien importante que sepamos que tenemos una línea de vida. Y cuando estamos hablando de un microcuento, estamos hablando de ese instante, de esa historia, de lo que le sucedió. Cuando hablamos de un cuento, estamos hablando de un pedazo relativamente corto de la vida de esos personajes. Puede ser un día, una mañana, pero hay varios problemas atados a esa situación, y en los videos donde está trabajándose la historia de lo que es un cuento y un microcuento van a encontrar información un poco más detallada, pero en la novela usted tiene una cantidad de información mucho más grande. Eh, Puedes partir desde el momento en que nace el personaje o hasta el momento en que muere el personaje principal, según tú lo que quieras. Eh, o puedes partir desde los años infantiles hasta que llega el momento en que se enamora. ¿Ya? Y ahí tú tienes tu historia, es ese pedazo grande que tú puedes ver. Y para irte dando fuerza a la historia, mi recomendación siempre es que si se te ocurre algún suceso, lo escribas, lo describas y lo dejes en la parte de abajo de tu documento para que vayas a él en cuanto llegues a ese instante de tu novela. Nunca dejes historias por escribir porque no has llegado a ese momento. Escríbelas y luego las colocarás donde deseas, y es mucho más fácil porque no la perdiste, no confías en tu memoria, todo se anota dentro de lo que es escribir. Todo debe ser anotado, no se debe perder nada, ¿ok? El cuento y el microrelato nos ayuda a hacer esa recopilación de datos, de sucesos que le van a suceder a nuestro personaje, ¿ok? Pero dentro de la novela estamos hablando de que estamos hablando de días, de semanas, posiblemente años en la vida de un personaje o varios personajes, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos más importantes de la novela? Tenemos a los personajes, están los principales, que siempre deben de ser bien detallados y definidos antes de empezar a escribir. Tú tienes que conocer muy bien a tu personaje principal, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su vida social, cómo es su vida familiar, porque es a base de eso en que él va a reaccionar a las diferentes situaciones que tú le vas a poner al frente dentro de su historia. Porque si es una persona que es antisocial y en un momento dado lo pusiste, está en una fiesta y está bailando con todo el mundo y disfrutando, ahí va a haber una discrepancia de mental en ese personaje que va a producir problemas con el lector y contigo mismo, porque vas a decir, hay algo aquí que no funciona, que no cacha. Ok, pues lo que no cacho fue que en un proceso inicial lo describiste como una persona apática, una persona que no le gusta la fiesta, y de momento lo metiste en una fiesta y está gozando. Pues ahí hay por eso tienes que conocer más el personaje tú que nadie. Si se rasca los pies y después se huele los dedos, pues eso lo tienes que saber. Punto y se acabó. Otros personajes, dependiendo del nivel de importancia o de información que tú, de participación en la historia, pues tú tienes que ver el nivel de desarrollo de esos personajes, pero tienes siempre que haber una información básica de esos personajes, el nombre, la edad, cómo se relaciona con el personaje principal y cuál es la meta de ese personaje. Siempre va a haber una meta para cada personaje colocado. Muchas veces es difícil verlo a menos que estés escribiendo la historia, pero cada personaje tiene una razón de existir en ese universo, ¿ok? O luego de los personajes en elementos importantes, recuerda que estamos trabajando un proceso básico para escribir una novela. Tienes los lugares.
Los lugares están siempre atados al tono y ambiente de la novela. Por ejemplo, tú no vas a poner una historia de terror en un jardín lleno de flores, soleado, muy bello, muy precioso, a menos que tengas varios componentes que puedas transformar ese lugar en un lugar de terror. Eh, la realidad es que muchas veces es, el lugar es tan importante como, o los lugares son tan importantes como los personajes principales. El crearlo si es un lugar que no existe, el tener una idea de cómo rige ese lugar y cuáles son las reglas que lo rigen, si cómo se ve visualmente, o si es un lugar que existe, pues hacer la investigación pertinente atado a ese lugar. Si yo quiero hacer una historia de París, pues yo tengo que estudiar la ciudad de París para yo poder poner a mis personajes allí, qué lugares voy a visitar, qué calles voy a visitar, qué tipos de personas hay allí, cuáles son las reglas sociales que hay allí, ¿ok? Los problemas. Los problemas son elementos básicos. No hay una historia sin problemas. Todo el mundo tiene problemas. Nosotros vivimos rodeados de problemas. ¿Ok? Pues yo voy a tomar una situación, un problema que me preocupa. Por ejemplo, en el caso de es el abuso a los ancianos y mi problema que voy a trabajar en mi novela es el abuso a los ancianos y voy a trabajar a mis personajes en esa lucha de que se está haciendo negligente, se está golpeando a un anciano y este nieto o nieta quiere salvar a su abuelo y pues cómo lo va a hacer. ¿Ok? Siempre van a haber varios problemas porque, por ejemplo, está ahí. También tenemos el problema del robo porque alguien que no quiere que otra persona se encargue del abuelito está robándole el dinero al abuelito. Tienes a las mentiras, tienes el proceso médico de salud, tienes el problema de que hay otros hijos que piensan que todo está bien, está maravilloso porque están a la distancia. ¿Ves? En una novela tú puedes ver todos esos problemas que componen esa familia. Y investigación. En una novela tú no puedes vivir sin investigación, ya sea porque quieres describir una vestimenta, porque tú tienes que investigar, tienes que saber si existen personajes como los que estás creando, si estás tratando de basar tu historia en otras historias, si estás tratando de crear un universo completamente nuevo, como quiera, debes investigar. Eh, Estos universos que tú crees que son nuevos, no son tan nuevos nada. Muchas veces piensas, pues voy a crear un mundo de elfos y de una corte oscura y una corte de luz. Pues mira, ya eso lo han utilizado en otras historias. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Ok? Pues voy a traer de la fantasía a los dragones. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer? Pues voy a estudiar y voy a investigar lo que existe de los dragones. Hay dos tipos de dragones, están los asiáticos y están los europeos. Los europeos tienden a ser más robustos, eh, las patas del frente son más cortas, tienden a ser más tipo cuatro patas. El asiático tiende a ser más serpentino, parecen más culebras, tienen patas, algunos de ellos, algunos no, pero la realidad es esa. ¿Okay? Pues tengo que investigar qué es lo que existe y a qué me voy a hacer referencia para que las personas puedan entender de qué yo estoy hablando. Porque yo no puedo trabajar de la nada. Mis personajes no se pueden mover en la nada. Okay. El bosquejo de la novela es mucho más diferente porque mi recomendación es que siempre el primer capítulo va a ser tu introducción. Puedes empezar con el problema, mataron a alguien. Ajá, ¿a quién mataron? Ok, ahora pues la novela es a quién mataron, por qué lo mataron, cómo lo mataron y quién fue el culpable. Y voy a buscar al culpable. Pues chévere. Y ese es mi inicio. Pero todo eso está presentándose en el primer capítulo. En el primer capítulo presento mis personajes, mi problema y los lugares o el lugar principal donde se mueve la historia, ¿ok? Bien importante. El segundo capítulo, nosotros ya vamos entrando más profundo a los detalles de los personajes, de los lugares, del problema, vamos dando más forma a esa historia para que nos vaya llevando poco a poco a ese problema que queremos ver con detalle y queremos solucionar. El tercer capítulo sigue de la misma manera
este es el tercer capítulo, disculpen. El tercer capítulo sigue de la misma manera y siempre va a ir en un camino. Estamos llevando al personaje día a día hasta que llegue al punto final, que es solucionar ese problema. Hay novelas que se quedan con un final abierto. Eso yo no te lo niego, yo lo hago muchísimo, especialmente las que son series. Hay muchísimas novelas que son tipo serie. La novela es un libro, tiene una historia, una problemática, pero ese universo tiene diferentes personajes o ese personaje se mueve diferentes libros y tiene diferentes situaciones. Así que hay muchos libros. Una de las que a mí me gusta es Nalini Singh. Las novelas son larguísimas. Otra que me gusta es Christine Fehan, hay una serie de ella que tiene 26 libros y a mí me encanta. Esa serie la tengo completa. Entonces, así pues yo voy definiendo qué es lo que yo quiero que pase en cada capítulo. Y en el capítulo que yo quiero que se vea el problema, pues yo lo voy a definir. Y yo voy a poner, pues el capítulo 5 es el punto culminante. Y yo tengo que tener bien claro que en ese punto culminante mis personajes van a estar en un punto de tensión bien alto, trabajándome con ese punto culminante. Y ahí sigo hasta que yo continúo poco a poco con todos mis capítulos. Vamos a ver un ejemplo de ello. Ok, esto que yo tengo aquí es un bosquejo sencillo de la primera historia. Esta es la primera serie que yo trabajé y hay un personaje principal que está en todos los libros, pero cada historia se enfrenta a lo que vive o lo que sufre cada niño. Yo estoy trabajando aquí el problema con niños abandonados, maltratados, ese tipo de cosas. Y la serie se llama Santuario de Amor y trabaja con lo que es adopción de niños. Y tengo un montón de personajes con sus propias historias y voy poco a poco creando esos personajes. En estos momentos, la historia número 1, que es Christopher, que está aquí, esta historia que está aquí, ya está hecha, ya está terminada. La segunda historia es Yana. La tercera historia es Jackie. Déjame ver dónde está. Mira aquí. Esta historia. Todos estos personajes que tú ves aquí son personajes con los que yo voy a trabajar historias separadas, pero, pero no las he trabajado aún y voy a trabajarlas en su momento. Llegado en un momento dado, ahora mismo lo que yo tengo de ellos, de esos personajes es básicamente quiénes son, una pequeña lista de quiénes son y qué es lo que les pasa. Más nada. Eso es lo único que yo tengo de cada uno de ellos. Entonces, voy a las historias, voy a los personajes. Estos son otros personajes que han nacido a través de lo que es reescribir una de mis historias y los voy poniendo ahí para yo después trabajar con ellos su propia página. Cosa de no olvidarlo. Lo que les dije de que no se trabaja, no se olvida ninguna historia. ¿Ok? Ya aquí ya está terminado. No sé por qué en este documento no está terminado, me estoy asustando. Y Derek está a mitad. La historia con la que estoy trabajando es con Derek. Pero la realidad es que yo dejo las historias y las coloco según tengo el tiempo. Y ahora mismo, pues mi tiempo es como maestra y esta está en espera. ¿Qué es lo que yo hice? Las publiqué, las escribí, las publiqué en diferentes plataformas en línea, Wattpad, y las estoy tratando de publicar todas en un blog porque Wattpad pues va a cerrar o vendió y pues no sé, como que no me gusta mucho cómo se está moviendo y como no me gusta, pues me voy y vamos, y nos fuimos, ¿ok? Bien importante, si tú escribes una historia, trata siempre de protegerla. Si vas a subirla en línea, yo no tengo ningún problema, pero sabes que puedes perderla en manos de personas que no tienen la creatividad para crear lo que tú hiciste. Y en esas publicaciones puedes sufrir de que después me robaron. Y es bien difícil, ¿ok? Hay una fecha de publicación, hay registro, se puede defender, pero muchas veces tienes que tener el dinero para poderlo hacer. Mi recomendación, nada que te duela perder, súbelo. Yo estoy subiendo porque realmente mi vida como escritora no le estoy dando énfasis. Mi vida en estos momentos es como educadora y eso es lo más importante. Mientras tanto,
éxito y disfruta de tu proceso de redacción.